Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta que es la primera actividad de la semana contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Es un orgullo para CONAPES estar lanzando la semana con una actividad de esta casa que es la explotación, es el informe preliminar de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales en el Uruguay. Eh, el orgullo viene porque no concebimos la política pública sin la intervención de la academia. Es fundamental, contar con el aporte de la academia para poder gestionar la política pública. Y esta investigación, que es del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la UDELAR, que cuenta con el apoyo técnico y económico del Fondo de Población de Naciones Unidas, un aliado estratégico que tenemos desde hace algún tiempo en CONAPES, surge como investigación después de la investigación que se presentó el año pasado, que la mayoría de ustedes la conocen, que eran los aportes de la investigación internacional para construir un estado de situación nacional. Yo, que no soy nativa digital, como podrán ver, me impresioné muchísimo con el contenido de esta publicación y de su presentación. Y a partir de ahí fue que fuimos pensando la posibilidad de armar algo para saber qué está pasando con los entornos digitales en el Uruguay con respecto a la explotación sexual de la niñez y la adolescencia. Y bueno, y llegamos a esta investigación que se hizo en esta casa, donde siempre somos bien recibidos como comité, que cuenta con una representante cero falta en el comité, que es Margarita Fraga, y sí, cero falta. Y bueno, eso, para nosotros es un honor que esta semana de inicio de las actividades en los 20 años de CONAPES, porque este año cumplimos 20 años, sea con el aporte de la academia. Así que les agradezco y les agradezco a los investigadores con quienes hemos estado en contacto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la actividad. Mi nombre es Valeria Ramos, yo integro el Fondo de Población de Naciones Unidas. En esto de los cumpleaños, vamos a nombrar todos los cumpleaños que tenemos, que es el de CONAPES, los 20 años también del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, los 25 años del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva y los no sé cuántos del UDELAR, 170. Esos son los más viejitos, 175. Bueno, pero después 2025 andamos los demás. Así que bueno, en este marco hemos hecho una serie de acciones. Para nosotros es muy importante lo que estamos presentando hoy, porque nosotros nos integramos a CONAPES hace 2, 3 años, cuando en ese momento nos juntamos con Luis y con Nancy para ver de qué forma nosotros podíamos, bueno, tener un valor agregado, apoyar al CONAPES en alguna línea de interés. Lo primero que nos dijeron fue justamente poder trabajar en ver cómo los entornos digitales estaban impactando y transformando las modalidades de la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes, las modalidades de captación, y también cómo se estaban moviendo estas fronteras que siempre nombramos de que, bueno, de que la pobreza, la vulnerabilidad es un factor para la explotación sexual comercial importante, pero que bueno, que ahora también hay otros chiquilines y chiquilinas que sin estar en situación de pobreza estaban entrando en escenarios de explotación sexual comercial. Y bueno, y a partir de allí, con esta alianza con la Facultad de Psicología y con APES, empezamos a caminar en esto que es son datos preliminares de un primer estudio de Uruguay que no había, no teníamos los datos de Uruguay.
Para ellos son simplemente, además bueno, de celebrar este encuentro y de esto que nos propusimos y pudimos hacer, el año pasado hicimos este trabajo que lo que pretendía era aportar a un estado de situación nacional y hoy estamos haciendo este otro trabajo y presentando estos estudios, estos resultados preliminares. Pero agradecer a las instituciones y a las personas que respondieron. Si la gente no hubiera dado respuesta a la encuesta, no había estudio y no había datos. Entonces, ese tiempo, esa media hora, esos 40 minutos, ese insistir en un expediente que llegue, que la gente responda, sin que los equipos de territorio respondan, esto no es posible. Y en realidad lo importante de esto no es solamente presentar un estudio, es tener la evidencia para poder mejorar la respuesta a la explotación sexual que sufren los niños, niñas y adolescentes en Uruguay, que sin duda es uno de los principales problemas que tiene nuestro país que afrontar. Entonces, agradecer a las instituciones, agradecer el trabajo de CONAPES, a todos los equipos que han dado su respuesta y a los que la van a dar, porque en algunos casos todavía no hemos tenido esas respuestas, pero las vamos a ir sumando. Y bueno, agradecer a la Facultad de Psicología. Hemos armado este grupo de trabajo en donde también está integrado UNICEF, que es parte de CONAPES, donde también ha apoyado el CIPIAB y otras áreas del INAU. Así que bueno, les cuento cómo va a ser la actividad de hoy. Después de esta bienvenida, Pablo López, Manuel Acosta de Facultad de Psicología van a estar presentando los resultados preliminares y después vamos a tener una mesa de comentarios. Es una mesa intersectorial con aportes que van a venir desde la sociedad civil organizada, la academia, la salud y la fiscalía, que después voy a ir presentando y voy a moderar esa mesa. Así que bueno, sin más, le damos el paso a Pablo López, a Manuel Acosta, docentes del programa de Género y Salud Reproductiva y Sexualidad de esta facultad, que son bueno, el equipo que estuvo a cargo de esta investigación. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Agradecemos mucho a toda la gente que se hizo un tiempito, un lunes de diciembre, para acercarse acá. Y agradecemos también a la gente de CONAPES que definió que en el marco de esta semana tuviésemos esta actividad, que la verdad no estaba 100% prevista, porque nosotros, ahora les voy a contar, el estudio está en camino, es decir, no ha terminado. De hecho, esperamos tener una cantidad más de respuestas en los próximos meses, pero nos parece que está bueno poder compartir algunas cosas, sobre todo de las que, aun cuando tengamos nuevas respuestas, hay determinadas tendencias y cuestiones que no van a cambiar sustancialmente. Hay algunas cosas que ya podemos decir, más allá de que vamos a tener más información en breve. Y en este sentido, yo quiero subrayar lo que decía Valeria y insistir con el agradecimiento a las instituciones que han perseguido a su gente para que conteste la encuesta, y también aquellas instituciones que todavía lo están haciendo. Es decir, instituciones que aún están a veces tramitando ciertos expedientes, pidiendo ciertas autorizaciones. Yo creo que no le digo una novedad a nadie si les comento que este tema es un tema delicado, es un tema delicado para las instituciones. Este fue un año muy particular con respecto al tema explotación sexual comercial, por algunos hechos de público conocimiento que han generado ruidos en distintas instituciones que integran la respuesta, digamos, de integrar la protección a la infancia, y todas esas cuestiones hacen que haya a veces ciertas preocupaciones, bueno, ¿qué van a hacer con la información? ¿Quién se va a enterar lo que contestan? Que bueno, obviamente son resistencias institucionales, que hay personas, acá presentes muchas, que han tenido que saber sortear para que la gente pudiese contestar y que nosotros hoy pudiéramos estar haciendo esta presentación. Así que, en principio, gracias a las instituciones y gracias a las personas que han estado detrás, particularmente Nancy, que desde CONAPES era nuestro primer apoyo para poder lograr recabar estos datos. Y gracias de nuevo a CONAPES por darnos este lugar para poder presentar esta cuestión.
yo quiero decirles algo que tiene más que ver con el programa. El programa trabaja desde 2015 en sexualidad en entornos digitales como una línea nueva, lo he comentado muchas veces cuando he tenido que presentar cuestiones en educación sexual, etc. Y el programa históricamente ha trabajado con la línea violencia. Pero la idea de trabajar estas dos cosas combinadas fue una demanda básicamente de CONAPES. Es decir, una demanda que viene directamente del comité y un planteo que nosotros no nos habíamos hecho en nuestra mente. Y acá me hago cargo también de mi parte. Yo cuando empecé a trabajar en cuestiones vinculadas a la sexualidad, me acerqué por el lado del abuso sexual infantil y me resultó, cuando era joven, también muy apabullante. No es una temática sencilla para trabajar para nadie. La explotación sexual comercial también fue parte de los temas que trabajé y sinceramente busqué muy a propósito alejarme de todas estas cuestiones. Y bueno, creo que fue a la instancia de CONAPES que nosotros dijimos, bueno, es verdad, es que alguien también tiene que poder pensar incluso de la academia en estas cuestiones. Manuela, que es una colega joven y a la que la invitamos, y bueno, Manuela, vamos a formar este equipo. Ella ha comentado lo muchas veces movilizante, choqueante, que es encontrarse con algunas realidades que muchas de las personas que están acá ven todos los días. Así que nada, también el agradecimiento por abrirnos también una forma, una cuestión para pensar un problema social. El programa como una de sus eslóganes y sus banderas, ¿no? No se investiga nada que no le interese a la gente. Nunca investigamos nada que sea una ocurrencia de un docente, sino algo que hay una demanda social. Y bueno, esto claramente era una demanda social. Y bueno, a instancia de la CONAPES es que estuvimos haciendo esta cuestión. Así que vamos a hacer un poco el recorrido. Hasta hoy yo voy a hacer una introducción, voy a hacer algunos o varios comentarios metodológicos. Manuela es la que va a pasar los números. Y después vamos a tratar de hacer algunas consideraciones acerca de lo que podemos pensar ya con los datos que hemos recabado, más allá de los que podamos recabar en una instancia futura. Así que por eso está ese bello cartel que dice informe preliminar, para que todo el mundo tenga muy claro que de eso se trata, de un informe preliminar. Voy a tener que sacar esto para que ustedes puedan ver con, No, pero no tenés sé, ahí para pusiste arriba, ¿no? pausa la compartida. Muy bien. ¿Cómo? Pusiste pausa en la compartida de pantalla. ¿Y cómo? Tenés que poner reanudar. Ahí va. Gracias. Bueno, los entornos digitales no parecen ser lo mío. No tengo redes, no tengo nada, pero bueno, más o menos me voy manejando con gente joven. En primer término, contarles, bueno, esta demanda viene al programa, nosotros nos estamos encargando, Manuela, yo, Anabel Benicelli, que está acá también con nosotros, y un par de estudiantes que se acercaron al proyecto. Y el marco de este estudio, hoy lo mostraba Nancy, empieza el año pasado. Esto me parece que es muy importante comentarlo. El año pasado nosotros lo que hicimos fue una revisión internacional de la literatura que había sobre, que es esta, sobre explotación sexual comercial y entornos digitales. Y una de las cosas, más allá de muchos datos que se recopilan ahí, una de las cosas que sí queda claro, uno que está acostumbrado a hacer revisiones de diverso tipo, es que hay muy poco incluso a nivel internacional. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, que se trata de un delito. Estamos hablando de un delito y eso genera que las investigaciones sobre cualquier delito son más complejas, el acceso a la información es mucho más complejo que otro. Dentro de ese no saber que muchas veces aparecía en la literatura internacional, también aparecían algunas pistas acerca de cómo investigar. Yo quiero decirles que Pucha en su momento nos dijo, queremos, el año pasado, ¿no? Queremos saber qué está pasando con este tema en Uruguay. Y nosotros dijimos, no tenemos idea de cómo sabríamos eso, es muy complejo. Vamos a investigar cómo lo han hecho otros países. Y lo cierto es que muy pocos países tienen avances razonables acerca de lo que sucede en sus propios países. Por cuestiones básicamente metodológicas, es decir, cómo se llega al dato, que es muy complejo. No sé, capaz que es un ejemplo que les puede resultar lejano, pero si ustedes recuerdan, previo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hacer, por ejemplo, la estimación de cuántas interrupciones había en Uruguay, era muy complejo. Porque, bueno, no se dice, no, bueno, algo similar pasa con este tema. Es decir, ¿cómo vamos a saber la prevalencia de
de las distintas formas de explotación sexual comercial, punto, y además que es en línea, es bastante complejo. En ese sentido, cuando hicimos este trabajo, vimos una iniciativa que destacábamos la vez pasada, que era Disrupting Harm, que es un proyecto que está involucrado UNICEF, que está involucrado también Interpol, y que tiene involucrado por sociedad civil a ECPAT Internacional. Ese proyecto tiene una cantidad de componentes y quiero que sepan que nosotros nos comunicamos con ellos. Y no me van a creer, pero como siempre en Uruguay, ustedes no son elegibles porque son ricos y millonarios. Dijeron, no, pues igual no descartamos que para la próxima ronda quizás podamos hacerles un lugarcito en esta cuestión de que Uruguay también a veces resulta ser un caso interesante para el mundo, pero en principio, bueno, nosotros no somos elegibles, ¿podemos usar igual sus materiales? Fue la pregunta. ¿Podemos usar su sistema? ¿Está probado que está bien? Claro, no tengo a Interpol, a ECPAT, a UNICEF respaldando ni la plata que preciso, pero por lo menos sí tengo, y esto es muy importante, una serie de instrumentos que ya están estandarizados y probados en unos 20 y pico de países del mundo. Entonces, ellos nos dijeron, mientras no usen la grifa, es decir, porque nosotros, y está bien, somos muy celosos de que lo que se hace con Disrupting Harm tenga toda nuestra supervisión, pero sí pueden usar los instrumentos. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que vamos a presentar hoy? Hoy vamos a presentar lo que sería un componente de Disrupting Harm y les voy a explicar cuál es y por qué. Disrupting Harm, yo les decía, tiene varios componentes y hay uno que en la conversación con CONAPES y en la conversación también con UPA, que era quien iba a financiar, nos permitía acercarnos a caracterizar la realidad de la explotación sexual comercial en Uruguay de una forma que da datos, que no da prevalencia, pero que caracteriza y que es accesible. Es decir, no necesitábamos miles de dólares. Que debo decirles que Disrupting Harm vale varios cientos de miles de dólares si uno lo quisiera implementar. Este componente en los países que ya se hizo recababa más o menos la opinión de unas 50 personas que Disrupting Harm llama operadores de primera línea. Es decir, gente que trabaja directamente atendiendo casos de explotación sexual comercial. Es verdad que los países donde esto se implementó son países que tienen un serio problema, no que nosotros no lo tengamos, ellos tienen claro que tienen un serio problema, y tienen políticas muy focalizadas contra la explotación sexual comercial. Entonces uno entrevista capaz a 50 personas y tiene un panorama más o menos de todos los que trabajan. En Uruguay no es así. Entonces nosotros tuvimos que tomar una serie, para no variar, no tengo el mapa acá, no importa, lo cuento. Tuvimos que tomar una serie de decisiones respecto a, bueno, ¿quién nos puede dar la información acerca de lo que pasa con la explotación sexual comercial? Hicimos entonces, en conjunto con CONAPES, en conjunto con UNICEF y con un mapa de actores, básicamente en 4 sectores, que eran educación, salud, sociedad civil y, digamos, la justicia en general y el Ministerio de Interior, ¿no? En cada uno de esos sectores identificamos actores de todo tipo y hacemos una muestra intencional, como es originalmente en el estudio, con un criterio de variación máxima, es decir, poder tener la mayor cantidad de perspectivas posible. Porque es verdad que un policía, un comisario que recibe una denuncia tiene una perspectiva del fenómeno y una maestra de escuelas disfrutables que atiende un caso en una escuela tiene otra perspectiva del fenómeno. Eso está claro. Por lo tanto, íbamos a tener información que es distinta de un lugar y del otro. Hecha esta muestra, digamos, hicimos la adaptación de la encuesta. La encuesta, no sé si acá, ¿alguien contestó la encuesta de los que están acá? 2. Vieron que es un poco larga, es un poco cansadora y tiene muchos instrumentos que tratan de medir cosas distintas, entre otras cosas incluso cómo entienden las personas que trabajan en primera línea la cuestión del trabajo con explotación sexual en entornos digitales. Esa encuesta, por supuesto, tuvo que tener unas adaptaciones, porque los casos, etcétera, que mostraban eran de todo, yo qué sé, era algo que estaba como muy lejano a la realidad uruguaya. Se hicieron las adaptaciones. En el momento que Disrupting Harm nos dijo también, pueden usar el instrumento, pero no la grifa, al mismo tiempo nos hicieron un gran favor, nos liberamos de la grifa.
Dijimos, por lo tanto, podemos hacer unas preguntas que no preguntaron ellos, pero que para nosotros son muy importantes saber. Entonces, bueno, ahí hicimos primero toda la adaptación del instrumento, luego hicimos este muestreo teórico que yo les estaba comentando, y luego enviamos las encuestas a través de los referentes institucionales, y acá tuvimos respuestas muy disímiles. De la Jaura Magdalena, dijo, bueno, hay un encuentro que hacen una vez por mes los grupos que atienden violencia en ACE, presentemos y hagamos eso ahí. Perfecto. Hay otra gente que dijo, no, vamos a pasar nosotros los links a las personas que entendemos que sean mejor. Un criterio muy importante que quiero comentarles respecto de la muestra es que la exigencia para participar del estudio es haber atendido algún caso. De hecho, nosotros tuvimos personas que contestaron la encuesta que no habían atendido nunca un caso, que fueron descartados. Por supuesto, les agradecemos de todo corazón haber contestado, pero esto es muy importante porque lo ideal es la gente que puede decirnos qué pasa con la explotación sexual comercial en Uruguay, es la que atiende los casos. Y esta gente no necesariamente se junta para hacer un coro de voces que nos permitan caracterizar de verdad el fenómeno. Es decir, cada uno atiende su pequeña parcela y con APES es verdad, se junta, escucha, pero están lejos de los operadores de territorio. Entonces, juntar las experiencias de los operadores de territorio te da una amplitud acerca de lo que está pasando, que es un poco lo que les vamos a presentar acá. Y esto no quedó así a propósito, pero lo cierto es que contestaron 42% de personas de Montevideo, que son más o menos los que vivimos en Montevideo, con respecto a Uruguay. Es decir, es una muestra que no tiene exclusivamente Montevideo, está representado, es obviamente donde hay más respuestas, pero hay, de hecho, 17 departamentos de todo el país, gente ha contestado la encuesta, por lo tanto, esto no es una visión de la realidad montevideana. Por supuesto, es una muestra extremadamente feminizada, como sucede con todos los temas vinculados a violencia. Y hay 100 mujeres y 15 varones que contestaron esto. En este momento son 115. Les dije que Disrupting Harm trabaja con unos 50 casos. Nuestra aspiración sería llegar a unos 160 o 170 cuando contesten instituciones que todavía tenemos pendientes. Y como están claramente identificados, digamos, los nichos de falta de respuesta, van a ver que hay determinados datos que los vamos a tener que leer con ese ojo. Ojo que faltan las respuestas de gente que ve cosas que no ve la gente que contestó. ¿Ah? Y eso lo vamos a... Por eso es preliminar. Y acá es donde ustedes pueden ver esto con mayor claridad. De esos 115 participantes, cuando les preguntamos cuál de las siguientes opciones describe mejor tu tarea, les cuento algo. Por una cuestión vinculada a esto, a las reticencias de las instituciones, a los miedos, etcétera, fuimos muy cuidadosos de no poder identificar quién contestó. Por lo tanto, no le preguntamos a nadie de qué institución contestaba. Pero teníamos que tener una idea relativa, más o menos, de quién nos estuvo contestando. Entonces, el 60% de las personas, ahí 61 prácticamente, son personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes y pueden haber tenido caso de contacto de explotación sexual. Personas que trabajan directamente con los chiquilines. ¿Ah? Si ustedes ven ahí donde dice el amarillo, ¿vieron el amarillo que es el más chiquito de 5 con algo que no quedó el número? Está al lado del 7,8. Son personas que trabajan procesando denuncias, los que tienen el caso que reciben denunciado. Es muy importante esta diferencia, yo se los voy a explicar después por qué, pero hay determinados fenómenos que probablemente nosotros no vemos todavía porque la gente que procesa las denuncias no nos ha contestado. Hay como el sistema nuestro de respuesta está preparado para atender determinados casos. Y son los que más los vamos a ver acá. Y hay como otros casos, y nosotros tenemos claro eso porque el Ministerio de Interior pidió nuestra colaboración también respecto a cuestiones de violencia digital y por lo tanto hemos visto, por ejemplo, las denuncias de grooming, etcétera. Hay una cantidad de casos ahí que no se reflejan acá, sobre todo lo que tiene que ver con desconocidos. Sobre todo lo que tiene que ver con desconocidos. Que son casos que muchas veces llegan, se denuncian y nadie de los que trabaja en infancia en primera línea ve. Probablemente tengamos, cuando tengamos la opinión de Fiscalía, Ministerio del Interior, etcétera, que tenemos ya casos, pero no pesan todavía lo suficiente en la muestra, podamos tener otros datos respecto, por ejemplo, de los victimarios desconocidos, que en este momento entiendo que pueden llegar a estar subrepresentados cuando veamos los números. ¿De acuerdo?
Después hay una buena presencia, y a nosotros nos importaba muchísimo que hubiese una buena presencia de personas que trabajan en el sistema de protección 24 horas. De hecho, está claro que hay una sobrerepresentación. ¿Está claro? No, está empezando a estar claro. Hay una sobrerepresentación del fenómeno en hogares de 24 horas, más allá de lo que salga a luz pública, también hay algo de los propios actores que trabajan en el sistema que lo señalan. Y acá están bien representados también. Y después hay una pequeña porción, y esto está bien que así sea, que es todo lo contrario a lo que pasa en el estudio original de Disrupting Harm, de especialistas en violencia. ¿Por qué hay una pequeña porción de especialistas? Porque acá, frente al fenómeno, hay una pequeña porción de especialistas que intervienen. Y después hay muchísima gente que asume distintas formas de encarar la explotación sexual comercial y los casos con las herramientas que tiene y puede, tratando o no de coordinar con esta gente. Bueno, para que tengan la última cuestión, esto más vinculado, ya le doy paso a Manuela. En promedio, la gente que contestó atendió 6 casos y medio en el último año y 18 casos con 8, digamos, casi 19 casos a lo largo de su vida. O sea, estamos hablando de gente que vio, para contarnos esto que estamos viendo, en el último año aproximadamente 700, 800 casos y más de 2.000 casos desde que empezó a trabajar en este tema. Por lo tanto, me parece que es importante que lo sepan porque estamos sobre una cantidad de casos bastante importante. Bueno, ahora Manu va a seguir. Gracias, Pablo. Bueno, y como les comentaba Pablo, nosotros preguntamos en la encuesta que está disponible online, le preguntábamos, hacíamos algunas preguntas sobre explotación sexual en general y otras sobre cómo intervenían los entornos digitales en estas situaciones. Entonces, lo que encontramos es que más de 1.000 casos, si yo no recuerdo mal, eran 1.152, pero no lo tengo tan claro, en conjunto que involucraron los entornos digitales de esos 2.000 que les comentaba Pablo originalmente, que son un 56,4% del total de los casos que los profesionales reportan o que los operadores de primera línea reportan haber tenido contacto en algún momento de su trayectoria profesional. Acá nosotros desde el año pasado venimos hablando y creo que este informe también lo respalda, esto de que tampoco son tan separables las situaciones de explotación sexual en entornos digitales de las situaciones de explotación sexual en general y que más bien los entornos digitales intervienen en distintos momentos de la situación y que cada vez más son parte de casi que una gran proporción de las situaciones que ven a diario los operadores, pero bueno, ellos se identifican como exclusivamente explotación sexual en línea un 56,4%. Y de esas, lo que plantean al haber estado en contacto con esos 1.000 y pico de situaciones, es que los entornos digitales en la facilitación de las situaciones de explotación han tenido en general una proporción una importancia, digamos, bastante grande en la facilitación de esas situaciones. Y eso lo plantean las personas que responden la encuesta. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre algunos temas, porque fuimos como enfocando en algunos temas y vamos a ir de apartes. Pero bueno, respecto a las víctimas, nosotros preguntábamos según edad y sexo qué cantidad de víctimas vieron o qué proporción de acuerdo a su edad y sexo, y si ahí pueden ver, va desde mujeres de 0 a 5 años hasta varones de 14 a 18. ¿Querés Capaz que decir hacer algo? una- Sí, capaz que hacer una aclaración que no hice antes. El estudio tiene mucho de explotación sexual comercial común. Les aviso, esto que van a ver todo el tiempo dos gráficas, el escenario que ven a la izquierda es explotación sexual comercial, no en línea, y la siguiente gráfica sí es en línea. Lo van a ver bastante repetido y una cosa que van a ver es la similitud enorme en muchos aspectos. Después vamos a ver la diferencia, pero principalmente lo que hay es similitud respecto a una cuestión y la otra. Claro, nosotros queríamos comparar a ver cuáles eran las diferencias o de qué maneras específicas se estaba expresando el fenómeno acá.
pero bueno, fuimos viendo como más similitudes en algunas cuestiones y algunas cosas más específicas que sí traen los entornos digitales. Entonces, respecto a las víctimas, lo que vemos es una mayor cantidad de víctimas que son adolescentes mujeres, que son identificadas por los técnicos, de 14 a 18 años, y una menor proporción de víctimas varones en general, pero para explotación sexual en línea se empiezan a identificar un poco más los varones, pero como ven la tendencia es más o menos parecida. Hay una gran proporción de víctimas mujeres de 14 a 18 años, un poco menos mujeres de 11 a 13. Y bueno, y varones 14 y 18 años aparece después, dependiendo del caso, o mujeres de 6 a 10 años. Y como ven, hay víctimas de todo el rango de edad, ¿no? Desde los 0 años a los 14, a los 18. Que eso también es importante para saber cuáles son las situaciones. Nosotros lo veíamos el año pasado, situaciones de explotación sexual comercial hasta en bebés en la revisión internacional, pero bueno, vemos que entre 0 a 5 años también hay casos en Uruguay. Vinculado a los factores de victimización, nosotros preguntábamos, bueno, ¿qué factores creían que aumentaba la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a estas situaciones? Y presentamos un montón de factores que se ven un poco chiquitos. Y lo que notamos es que algunos factores que digamos, en la literatura y desde el conocimiento incluso como de los operadores son entendidos como más comunes de las situaciones de explotación sexual tradicional, no necesariamente son identificados como factores importantes para la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en los casos de explotación sexual en línea. Entonces, encontramos que hay un peso importante en la explotación sexual comercial como comentaban anteriormente, de vivir en una situación de pobreza extrema, de abandonar la escuela o el liceo y de pertenecer a un grupo étnico minoritario y de vivir y o trabajar en la calle. Eso lo marcaban con mucha digamos, con mucha proporción, pero después en los casos de explotación sexual comercial en línea, esos factores no pesan tanto para los operadores y pesa más el mayor acceso a las tecnologías e Internet y el acceso a la pornografía de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, esto lo encontramos y nos parecía importante traerlo, aunque también importa ser, digamos, para la vulnerabilidad que viven las víctimas, haber sido también víctima de violencia intrafamiliar u otros tipos de violencia, vivir en situación de pobreza y abandonar la escuela o el liceo. Igual también teníamos, esto también no lo dijimos, pero en cada parte de la encuesta, y nosotros dijimos, bueno, lo vamos a poner y vemos qué pasa con esto, teníamos una parte de comentarios adicionales para que la gente pusiera lo que quisiera, que eran eso, opcionales. Y dentro de esos comentarios tuvimos aportes súper interesantes, que van a ver algunos de ellos en las siguientes diapositivas. Pero mencionaban en este tipo de comentarios algunos factores vinculados a la circulación a las horas de la noche para los niños y los adolescentes y la falta de supervisión adulta y la presencia de adultos referentes de protección, que fue interesantísimo que lo trajeran porque con Pablo incluso después conversando dijimos, ¿cómo no lo pusimos como un factor? ¿Cómo no se nos ocurrió? Y bueno, y fue interesante porque era parte de lo que veníamos trabajando y estudiando, ¿no? Ahora, también les preguntamos, porque era una pregunta que teníamos como sobre la perspectiva que tenían ellos y ellas, sobre cómo veían a la vulnerabilidad a la explotación sexual, si era igual o diferente, si era en línea o no era en línea. Entonces, ahí habían algunas posturas que tenían que ver con que, bueno, que es igual para todos, que los niños están igualmente expuestos y que el problema es la ausencia general de la protección en la infancia y que esto se extiende en todos los fenómenos. Bueno, y la brecha generacional que se introduce en el uso de Internet, que hace que los niños, niñas y adolescentes estén más aislados en sus prácticas, porque los adultos no pueden, aunque quieran, supervisar o entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces, estas citas las traen en los comentarios, como ven, escribieron bastante. Entonces, la primera persona menciona esto de que el acceso a la justicia, a la información, a las redes de contención familiares y comunitarias, en general para los niños es delicada y frágil, y que entonces la vulnerabilidad podría ser similar. Y después hay otra persona que no voy a leer la cita completa, pero está en el informe,
que menciona que la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a la explotación en línea es mayor por el carácter que tiene en los entornos digitales de expandir la vulnerabilidad por el alcance que tienen y la mayor posibilidad de revictimización, que es constante, que nunca, que puede no detenerse nunca si no interviene algún actor para detener esa victimización, y por las posibles amenazas de divulgación de imágenes, textos o videos, lo que hace que el riesgo de extorsión sea aún mayor. Y esto es la gran mayoría de los operadores traía esta postura de que los entornos digitales traen mayor riesgo y de que extiende la vulnerabilidad a muchos más niños, niñas y adolescentes. Y algunos plantean que hay una diferencia en los agresores, que bueno, que la explotación sexual comercial en general podía haber una mayor proporción de perpetradores y de facilitadores que sean en el entorno de la familia y que en los entornos digitales en general son más desconocidos. Y lo ponemos en signo de pregunta porque ya vamos a ver que eso está medio matizado y lo podemos seguir discutiendo y comentando. Ahora sobre los agresores. Nosotros les preguntábamos por agresores, perpetradores y facilitadores, que esto lo obtuvimos de la encuesta de Disrupting Harm. Perpetradores entendíamos como aquellos que cometían directamente el delito sexual sobre el niño, niña, adolescente, y facilitador como aquel individuo o entidad que facilitaba, colaboraba a que ese delito tuviera lugar. Entonces, cuando preguntamos, dentro de los casos específicamente estos sí, de explotación sexual en línea, cuántos involucraban a un perpetrador masculino, estos eran la mayor parte o todos en general, y en mucha menor proporción las perpetradoras eran mujeres, mientras que los facilitadores también eran en su mayoría los varones, pero empezaba a aparecer una mayor proporción de facilitadoras mujeres. Y acá esto que les comentaba sobre la relación con las víctimas, que esto lo conversamos bastante con Pablo. También vinculado específicamente sobre explotación sexual en línea, ¿cuál describía mejor la relación más común entre la víctima y el perpetrador? Entonces les preguntamos entre el perpetrador y entre el facilitador y la víctima, ¿no? Y responden que en general vieron que digamos, la tendencia es más o menos similar. Mencionan al padre, madre o madrastra, padrastro como principal perpetrador y también como principal facilitador, seguido por un adulto conocido de la víctima en un 25% y un desconocido mayor de 18 años en un 23% como perpetrador y 14% como facilitador. Acá es de esperarse que las familias aparezcan más como facilitadoras en proporción. Lo que nos trae es esto de que los entornos familiares y comunitarios siguen siendo un lugar de exposición al riesgo para los niños, para las infancias y las adolescencias en Uruguay, además de que pueden ser protectoras. Y bueno, y acá nos preguntamos un poco sobre el rol de los desconocidos como agresores, que esto era lo que les decía Pablo, si tiene que ver con que tienen un rol menor en ser perpetradores de estos delitos, o hay una pata que no estamos mirando de experiencias que no llegan a los operadores de primera línea y que puede estar mostrando una atención a niñas y adolescentes que es ausente en estos casos, en los que los desconocidos están interviniendo en casos de explotación sexual. Pero bueno, eso es una interpretación que vamos a tener que seguir manejando y profundizando con el resto de las respuestas. Ahora sobre las modalidades. Nosotros, para preguntar sobre las modalidades, preguntábamos qué cantidad de los casos de explotación que han atendido podrían identificarse con algunos ejemplos. Y poníamos como un ejemplo más conceptual y distintas formas en que se podía expresar eso. Y lo que encontramos es que hay una mayor proporción de encuentros con niños, niñas y adolescentes captados por los entornos digitales para la explotación, que es la segunda opción que ven ustedes. La opción violeta es todos, la naranja es la mayor parte, la amarilla es algunos, la menor parte es celeste y ninguno es gris. Entonces, como pueden ver, se ven más los encuentros captados por entornos digitales y la obtención online y venta de material sexualizado autogenerado en el marco de un vínculo con su agresor. Y acá es importante, nosotros no estamos haciendo un estudio de prevalencia,
y eso Pablo lo remarcó bastante, me parece. Pero sí nos parece que llama la atención cómo todas estas modalidades que nosotros tomamos de un estudio internacional y que adaptamos de estudios internacionales se encuentran presentes en Uruguay, en un 80% en el primer caso, en un 70% en el segundo, en algún momento, y que casi un 35% de los operadores mencionan haber tenido contacto con algún caso de secuestro de niños, niñas y adolescentes captados en entornos virtuales y explotación sexual comercial, que es un montón de gente. Y lo conversábamos también con Pablo de que más allá de que esto no habla de que hay un 35% de niños, o sea, no es un número directo, pero sí nos muestra que el 35% de los operadores han atendido este tipo de situaciones y cómo tenemos que seguir trabajando en medidas un poco más, no sé si decir esta palabra, pero agresivas como Sí. para intervenir en este fenómeno, ¿no? Porque la vulnerabilidad y la exposición es muy grande, como ya lo sabemos. Ahora, respecto a las denuncias, investigaciones y condenas, ¿querés intervenir? No, te estás riendo nomás. No, pues este dato. Em, Acá esto es un dato que hicimos también como calculamos de la cantidad de los casos que ellos mencionaban, qué proporción habían terminado en una denuncia, perdón, en una investigación o en una condena. Y creo que esto es bueno, es la perspectiva de los operadores que se ve como bien reflejada en esa frase que pusieron en un comentario también, que dice, a veces ni con todas las pruebas recabadas se llega a un veredicto y generalmente queda en nada. Esa es la sensación, ¿no? Que queda en los operadores y que se observa en realidad que los casos con denuncias, hay una gran proporción, casi un 80% que son denunciados de los casos que ellos trabajaron, y sin embargo, los casos investigados y los casos con condenas van disminuyendo progresivamente y con condenas cae como bastante drásticamente. Incluso la línea de tendencia es muy gráfica en eso. Y bueno, y esto tiene que ver con que identifican algunas barreras para la denuncia y bueno, y para la condena vemos que hay claras barreras para generar una persecución del delito, que bueno, después lo vamos a conversar más, que se están gestando en la atención o la respuesta a este fenómeno. Ahora, respecto a los factores que impiden, como les decía, o dificultan estas denuncias, nosotros les preguntamos qué pasaba con las víctimas, qué pasaba con los referentes adultos de estas víctimas y qué pasaba con la sociedad en general respecto a las denuncias. Y creo que una frase que también lo resume bastante es esto de muchas veces no se visualiza como explotación. Respecto a las víctimas, nosotros, como ven, preguntamos sobre explotación sexual en línea y sobre explotación sexual en general. Y estos factores, aunque son bastante parecidos, tienen como como algunos matices para la explotación sexual en línea. Como ven, desde los factores más importantes que dificultan la denuncia entra el no reconocimiento del delito, el no identificarlo como un delito que uno puede denunciar, el miedo a las represalias luego de realizar la denuncia, considerar que denunciar no va a tener ningún efecto o no conocer el mecanismo para denunciar. Y en los casos, como ven, de explotación sexual en general, que es el naranja, también salta bastante esto de evitar el estigma de la comunidad si se sabe que es una víctima. Entonces, bueno, lo que podemos encontrar es que no hay problemas o no parece haber grandes problemas vinculados a la ausencia de líneas directas o líneas de ayuda o el tabú para hablar sobre sexo y sexualidad, y sí algunas barreras que intervienen para que los niños, niñas y adolescentes puedan denunciar o que identifiquen incluso en los discursos como más públicos y abiertos sobre el tema, que esto es un delito y que se puede denunciar e intervenir para detenerlo. Ahora, vinculado a los referentes adultos, a esto se suma, al no reconocimiento del delito, se suma la escasa atención a los niños, niñas y adolescentes y el desconocimiento de los riesgos que involucra estas situaciones de explotación sexual, en particular en línea para los niños, niñas y adolescentes. Y esto es importante porque en realidad van a ver que se condice con varios de los datos que vamos a seguir dando, esto de la ausencia de la identificación del delito
y la dificultad para identificar los riesgos y dimensionar el problema. Y es muy importante ahí que miren los de abajo, ¿no? Que son, la policía no acepta denuncias, no hay línea directa de ayuda. Eso que uno a veces tiene como en la cabeza que puede ser un problema muy sentido, no parece ser un problema sentido. Después lo podemos pensar. Pero está mucho más en la cuestión del discurso público el asunto, aparentemente, y de la perspectiva de Mm. los actores de primera línea, que en este tipo de cosas como no confiar en los servicios o no tener líneas de ayuda o que la policía no tome las denuncias. Mm. Y esto vinculado a la sociedad en general, esto se repite, pero también, digamos, es más o menos los mismos factores que se mencionan, pero salta a la vista la tolerancia al delito y a la violencia ejercida sobre niños, niñas y adolescentes. Para los operadores esto es un factor importante, tanto para explotación sexual en general como explotación sexual comercial en línea. Y esto es una diferencia vinculada con lo que veían en los referentes adultos. Ahora, llegando a los servicios de apoyo y veo como en mi vista a ver a Pablo negar con la cabeza porque no nos llamó mucho la atención, pero nos pareció bastante drástico, digamos, este dato. En realidad los servicios de apoyo a víctimas son evaluados en general como muy malos o malos. Los mejor valorados se vinculan al apoyo psicológico de las víctimas o supervivientes y los peores se vinculan a la reparación. Y yo me anoté porque sabía que me iba a olvidar o que no iba a leer la suma del muy malo y malo para leérselos. Los servicios médicos, el 45% responde que son malos o muy malos. El 37% piensa que son malos o muy malos en el caso de los servicios psicológicos. El 45% los servicios legales entiende que son malos o muy malos. Y el 61% responde que los servicios de reparación son malos o muy malos. Acá, como ven, la respuesta muy buena es bastante marginal, pero está. En algunos lados, no. Algunas no En tienen. otras que vamos a ver, no. Y cuando les preguntamos sobre qué afecta la disponibilidad y la calidad de estos servicios de apoyo, que estaban evaluando antes, digamos, lo que salta a la vista, especialmente para explotación sexual comercial en línea, es que no es una prioridad del Estado, la falta del sistema de protección integral a la infancia y la baja calidad de los servicios, que entre paréntesis tenía vinculado al tiempo de espera, a las fallas en la atención, a la confidencialidad, entre otros. Y esto nos parece fundamental y que tiene que ver con esto del problema que vienen identificando con las denuncias, ¿no? Como, bueno, la falta de reconocimiento del delito tiene que ver con la ausencia de prioridad y van a ver que tiene que ver también con los problemas en las actividades gubernamentales, en los servicios de apoyo y en un sentido amplio que vamos a seguir viendo. Y bueno, y también encontramos comentarios interesantes sobre esto, que tienen que ver con, bueno, los tiempos de espera son deficientes para víctimas en atención en salud y resoluciones judiciales, y que hay elementos que están en la ley, pero que no se operativizan porque no se dan los recursos para que se lleve a cabo. Y esto se vincula con la calidad de las actividades gubernamentales. Nosotros les preguntábamos por algunas actividades que lleva adelante el Estado y el gobierno y cómo las evaluaban. Acá estaba la opción muy buena, no es que nos la comimos por sesgo propio, pero estaba y no la respondieron nadie. Y bueno, y las peores, o sea, como ven, el verde, que es como buena señal, está bastante marginalmente. Lo mejor puntuado es la formación de técnicos o técnicas o la capacitación. Y lo peor evaluado tiene que ver con los discursos públicos para poner en agenda el tema, el financiamiento de los proyectos e instituciones y la persecución del delito y los abordajes de contextos que habilitan la DESCNA. Y acá también me anoté. Un 80% piensa que es pobre o deficiente los discursos para poner en agenda el tema, que es mucha gente. Un 77% piensa que es pobre o deficiente la financiación de proyectos e instituciones relacionadas al tema, y un 70% piensa que es pobre o deficiente la persecución del delito, y un 67% piensa que es pobre o deficiente los abordajes de contextos que habilitan la explotación sexual. No voy a decir más nada. Había, ¿Qué? bueno, capaz que está después. No había alguien que había escrito una cosa, a mí me gustaba lo que había Sí, escrito. pero está después. Está después, perfecto. Sí.
Bueno, y esto también les contamos que estuvimos indagando un poco en las perspectivas que tenían los operadores sobre la explotación sexual, si podían identificar las situaciones, si podían identificar las víctimas, los agresores. Y, y para eso les presentamos algunos escenarios hipotéticos que adaptamos y pensamos un poco con Pablo, vinculados a distintas situaciones de explotación que tenían algún contacto con los entornos digitales. Y la amplia mayoría de los técnicos y los operadores identifican correctamente el delito, quiénes son los agresores y quiénes son las víctimas. No encontramos demasiadas dificultades con eso, aunque en menor medida encontremos perspectivas que difieren o formas de mirar el fenómeno distintas, pero en realidad la identificación en general es correcta, porque claramente habían respuestas correctas de si era una situación de explotación, de quién era víctima y de quién era agresor. Y que también se resume en eso que dicen ahí abajo, porque las respuestas en los comentarios también fueron súper interesantes. De todos los que utilizan las imágenes son responsables del delito, ¿no? Esto era vinculado a un escenario de imágenes de material sexualizado autogenerado, pero que se repite esto de, bueno, de encontrar, de identificar a los responsables del delito y a las víctimas como todas las personas, los niños, niñas y adolescentes menores de edad, digamos, que están involucrados en situaciones de explotación. Y bueno, y para cerrar, y ahí está la frase que te gusta, Pablo, vinculada a la conciencia sobre explotación sexual que ellos ven que hay a nivel de la sociedad y a nivel de los referentes adultos familiares, también identifican que tiende a ser pobre o inexistente. Mientras que he notado también, 79% piensan que la conciencia es pobre o deficiente en el caso de los referentes adultos y un 68% piensa que es pobre o inexistente en el caso de la sociedad en general. Y bueno, esto se vincula con lo que venimos conversando, ¿no? Con las dificultades, con las barreras, con las dificultades para identificar el fenómeno. Y esa frase que puso un participante o una participante en uno de los comentarios nos pareció que resume bastante bien todo lo que venimos encontrando. Y se las voy a leer, que dice: prácticamente no se escucha hablar sobre este tema fuera de los ámbitos de atención de niños, niñas y adolescentes víctimas del delito, lo que podría llevarnos a pensar que nos debemos instancias de amplio alcance social, de reflexión sobre el trabajo que desarrollamos, las responsabilidades que tenemos y las posibles acciones a mejorar y o desarrollar como sociedad para minimizar las oportunidades que obviamente están teniendo perpetradores y facilitadores para desarrollar sus prácticas delictivas. Y ahora le doy el paso a Pablo. Bueno, ni voy a dar, para no seguir alargando esto, voy a hacer algunos comentarios finales. No voy a ir básicamente con todo a repetir algunas cosas, ¿está? Sí, igual quiero subrayar una cuestión. Tomen en cuenta esto es preliminar. Creo que el hecho de que tengamos apenas un 5% de la gente de justicia genera cosas con respecto a los datos. Tomen en cuenta que esto no es prevalencia, pero que la prevalencia sería un dato muy importante para nosotros. Es decir, hacer una encuesta de victimización que incluya este tema sería muy importante para Uruguay, que no es solo explotación sexual comercial online, sino la explotación sexual comercial en general. Y yo, si lo hiciera, ya preguntaría abuso sexual infantil. Trataría de hacer una cuestión muy amplia. Pero aunque no es prevalencia, como dijo Manuela, nosotros estamos viendo que esto que uno lo veía con, bueno, este estudio allá y acá, bueno, pasa y pasa bastante. Manuela, yo les voy a contar una cuestión interna del equipo. Cuando estaba en el informe decía, bueno, es poca la proporción, ¿no? Que decía, comparado con otras cosas, de secuestros, ¿no? No es poca, son disparates. En realidad, claro, es poca comparado con las otras cuestiones, pero que 35% de la gente que haya visto esto, haya visto instancias de secuestro, de desapariciones por breves tiempos, etcétera, cosas que ustedes saben que pasa, es un montón de gente. Entonces ahí no tenemos la prevalencia, bueno, pero ahora podemos decir, en Uruguay pasa esto con mucha frecuencia, eso sí lo podemos decir con estos datos. Cosas que no podemos decir con estos datos es, bueno, ¿cuánto pesan los desconocidos? Porque el caso de la familia que se entera que su hija está en determinada situación, va, hace la denuncia a la policía. ¿Qué garantía tenemos después de esa denuncia que alguien del sistema de infancia vaya a ver a ese niño o a esa niña? Es posible que no. Entonces ahí podemos tener una cantidad de denuncias que involucran principalmente a desconocidos, acompañados por la familia, se hacen esas denuncias,
que no hayan sido necesariamente atendidos y por lo tanto estos actores de primera línea que nosotros entrevistamos, que encuestamos, no puedan dar cuenta de un fenómeno que de repente también está pasando. Lo vamos a saber en breve, porque la idea después de la muestra esta también es analizarla por sector. Bueno, ¿qué contesta este sector y este sector? ¿Qué ve cada sector? Porque ¿cuál es el asunto principal de acá? Quizás es lo más importante para pensar esto. Que tenemos una desconexión espeluznante en general. Y eso genera una muy mala respuesta a lo que nos sucede. Y acá la cuestión principal, yo creo que la gente la identifica perfectamente bien, que son esas dos cuestiones que señalan principalmente. No hay discurso público al respecto del tema, y yo sé que es capaz complejo decirlo acá, que si todos están acá porque les importa el tema, pero es verdad que vayan a un cumpleaños, pónganse a conversar, y los padres de los colegas míos, de los hijos, padres de compañeros de mi hija o lo quien sea, no tienen idea de lo que estamos hablando. Por lo tanto, esta cuestión de si no hay discurso público, no hay una preocupación, es muy clara. Y la infancia en general está desnuda de un discurso de preocupémonos por las cosas que están pasando por los niños. Y yo sé que acá hay gente de sociedad civil que hace muchos años que trabaja en esta cuestión, pero lo cierto es que no se vuelve nunca un tema de preocupación que se retome desde el punto de vista de las campañas. Esa primera cuestión es, no hay discurso público. Y la segunda, ¿cuál es? No hay sistema integral de protección a la infancia. Y la idea de pensar en que, sea como sea que llegue la denuncia, la respuesta sea la misma, sería un sueño para todos nosotros. O sea, la respuesta en el sentido que se activen los mecanismos, que no importa si yo fui a la comisaría, si lo detectó una maestra de escuela disfrutable, si fue una persona de nace en la policlínica que toma contacto con el tema. Bueno, hay algo que permite una respuesta coordinada. Y la CONAPES tiene 20 años, es cierto, pero trata de fomentar que hayan acciones en cada uno de los integrantes. Pero la respuesta coordinada, ¿de quién depende? ¿A quién le vamos a dar la responsabilidad efectivamente de que haya un sistema de protección a la infancia que de verdad coordine este tipo de acciones? Yo esto, acá no, me voy a salir un minuto de la cuestión del informe, y esta cuestión de que INAU sea rector y ejecutor es un problema. Yo creo que es un problema hace mucho tiempo, y el hecho de que no haya un órgano de verdad rector de los temas de infancia también es un problema. Cuando este año o el año pasado estábamos hablando con ANEP por cuestiones vinculadas a esto, decía, bueno, no me carguen a ANEP con más cosas. Sí, está bien. Yo entiendo a la ANEP como institución. Sin embargo, es la organización más universal que tenemos para los niños. Entonces ahí hay cuestiones, bueno, está bien, no es responsabilidad de ANEP, pero ¿quién coordina el sistema de protección a la infancia? Y no incluye solamente las instituciones. ¿Cómo vamos a hacer con la justicia? ¿Cómo se hace con el acceso a la justicia? Nosotros estuvimos mirando ya con Manuel algunas cosas, y hay países donde, por ejemplo, han generado servicios donde, ¿vieron eso que decía sobre salud, los tiempos? Donde tenés al sistema de justicia, al sistema de salud, todo en el mismo lugar. Y entonces vos llegas y todo se va resolviendo de forma distinta. Es plata. Es plata. Pero lo que hay que ser claro, y creo que en esto tendríamos que tener un discurso muy fuerte, hay que poner plata en esto, porque no es joda lo que pasa con los gurises. Estamos hablando en este momento de explotación sexual comercial, pero hay otra cantidad de situaciones jodidas con respecto a esto. Y es plata y voluntad política, porque también solo con plata no alcanza no resolves una cantidad de cosas. Pero dicho sea de paso, entonces, esto está pasando, los entornos digitales son importantes, hay algunas cuestiones muy preocupantes, sobre todo en la percepción que tiene la gente con respecto a la respuesta al delito. Yo le decía a Manuela, ojo, que una persona crea que llevó todas las pruebas, no quiere decir que efectivamente las tenía. Pero cuando esa percepción se vuelve fuerte, más son las dificultades para ver esto. ¿Qué otra cosa podemos no estar viendo? Por ejemplo, los varones. Eso es una cosa que podemos no estar viendo. Porque que no lleguen al sistema de respuesta nuestro puede ser porque no hay casos, puede ser porque nuestro sistema de respuesta no está muy preparado para los varones, y puede ser que los mensajes culturales que reciben los varones son muy distintos y ellos mismos se inhiben de llegar al sistema de respuesta. Es decir, acá hay algunas cosas que nos da el informe
como para tener claro, bueno, miren, acá hay problemas, esto pasa, aquello pasa. Y otros números que hay que tomar, a ver, que la mayor parte de las víctimas son adolescentes mujeres y preadolescentes mujeres, yo creo que eso es irreversible. Eso es un dato, ya está. Y eso está bueno saberlo porque, entre otras cosas, el otro tema era no conocen el delito, no conocen. Pero vieron que la sexualidad no era un tabú, etcétera. Hay una desconexión entre nuestro sistema de educación sexual y la prevención de estas cuestiones. Más allá de las limitaciones que tiene además el sistema de educación, nuestro programa de educación sexual y nuestra forma de dar la educación sexual, que de repente deja una cantidad de contenidos fuera. Entonces, hay una cantidad de pistas, yo creo que nos da el informe para poder pensar. Creo que dentro de 2 o 3 meses, cuando tengamos los datos completos, vamos a poder pensar otras cosas. Creo que seguir trabajando con el Ministerio del Interior, con el tema de las denuncias que tienen, es importante también para poder ver otra cosa. Creo que el sistema de registro que se va a presentar mañana va a ser un gran aporte y bueno, creo que ya hablamos lo suficiente. Sí. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la mesa de comentarios, ya vayan pasando. Magdalena Álvarez, se los voy anunciando, ustedes vayan pasando y les acercamos una silla porque son como 4 o 5 y hay 3 sillas. Magdalena Álvarez, adjunta a la Dirección de Infancia y Adolescencia de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Leonardo Perla, del proyecto En Ruta de Gurises Unidos. Margarita Fraga, profesora adjunta del programa de problemáticas clínicas en infancia y adolescencia del Instituto de Psicología Clínica de esta Casa de Estudios y que representa la Udelaria Psicología en CONAPES. Bueno. Nadie. Claro, no, yo no. ¿Eh? No. ¿No? Magdalena. ¿De allá para acá? ¿De allá para acá? Bárbaro. Yo me voy a sentar por acá y voy a empezar a mover las manos a los 8 minutos o a los 10. Pero yo voy a estar controlando ahí sentadita. Así que bueno, muchísimas gracias. Adelante, Margarita. Voy a aprovechar el alto nivel que dejó Pablo de caldear el ambiente, vamos arriba con la revolución, que hay un punto que sí hay varios puntos en los que estoy de acuerdo, y uno es principalmente de que no hay políticas de infancia en general. A esta altura, a ver ahora. Ay, pero por favor, estamos todos los mismos. Digo, parece que no hay mucha cuestión en las políticas públicas en general desde todos los aspectos relacionados con los niños. Hay varias cosas que quería nombrar o que salen a partir de esto o en las que yo me cuestioné. Y algunas que oí. En uno de los ateneos de practicantes y residentes estaba Néstor Rodríguez y él comentaba, bien, muy enfervorizado, que este era un país que, Uruguay en sí mismo, un país como que no es textual. Había muchísimas leyes, pero todas sin presupuesto. Y creo que hace mucho a la cuestión, porque muchas de estas cosas que se están haciendo, al menos por las caras que veo Udelar, al menos es en horas fuera de todo pago. Por ejemplo, todos hacemos lo que podemos y supongo que muchos trabajan muchísimo más de lo que deben trabajar. De todas ONGs y de todos otros servicios públicos. Porque esto también uno lo lleva a la casa y se hace como muy complicado también a veces. Pero ese es otro tema, otro de mis puntos locos, que es el cuidado de equipos. Ya pasó el aviso y sigo. Desde Udelar se está intentando muchas cosas con
muchísimo esfuerzo. Para ser media honesta, y no espero que no haya nadie de las altas autoridades, el poder poner las luces verdes en esta semana, ahora me voy a fijar si están, costó 2 años. Por ejemplo, el trabajo en violencia que vienen llevando desde otro instituto al que yo no pertenezco, el de salud, el de Pablo y todo lo demás, es hace siglos, y como que uno siente que han ido como escalando en conocimiento, no sé, dentro del Audelar como algo importante. No sucede lo mismo en el instituto en el que estoy. Apenas en el programa de infancia podemos dar 10 minutos sobre explotación dentro del marco de violencia y todo eso porque estoy yo y entonces rompo los quinotos y entonces se da, porque el curso es psicopatología de la infancia y las adolescencias, pero la violencia no es una patología de la infancia, pero sí puede generar violencia. Digo, perdón, la violencia puede generar patología. Y desde ese punto de vista se logró dar una clase sobre eso por año. Eso en grado. Si bien hay mucha otra gente trabajándolo. Ojo, porque me ha llegado pila, recién comentaba ya con Anabel, que hay una docente que trabaja muchísimo en violencias y que después llegan por otros lados a otras cosas. Hay estudiantes interesados y hay gente que quiere trabajar, pero cuesta mucho poder armar cosas dentro de la facultad y creo que lo que cuesta más es que nos juntemos interinstitutos o que nos juntemos como fulano, mengano, sultano, a trabajar en lo que podamos. También planteaba por ahí hoy, también con Anabel, que hemos estado intentando desde hace un año juntar un grupete de gente de todas las facultades, o bueno, de las facultades más. Pero seguimos, hace un año, si demoré 2 para unas luces, yo sigo. Hasta la jubilación, yo sigo. Para juntar gente con medicina, ciencias sociales, trabajo social. Bueno, veremos. Sabemos que están trabajando gente, pero desperdigados. Y no logramos juntarnos, no sé por qué, para poder hacer algo y principalmente preparar técnicos en todas esas áreas, todos esos servicios. Gente que pueda tener una visión más grande y poder visualizar este tipo de problemas que se da siempre. Digo, que lo puedan ver. Es muy difícil que la gente pueda ver. Y creo que ese es como mi objetivo más general en tratar de decirles a ustedes que se está haciendo algo, capaz que remando más que en dulce de leche, pero se está y se seguirá, y yo qué sé. Y alguien tomará la posta el día que algunos que estamos acá nos jubilemos. Sí se han hecho trabajos y algunos, a partir de las ideas que estaban en el nunca bien ponderado tercer plan, que nunca bien ponderadamente no sé dónde está, pero bueno, como yo lo tengo en la computadora, un borrador del borrador del borrador, tomamos algunas cosas y empezamos a trabajar en lo que se puede. Una revisión bibliográfica de lo que está en Colibrí sobre esta temática. Son muy pocos los trabajos que hay. Hay mucho de abuso, hay mucho, pero de explotación hay 30 y pico nada más. Y 38 más o menos. Y estamos trabajando en eso con un grupo de estudiantes y si podemos sacar alguna publicación, lo haremos. O un artículo para publicar, lo haremos. Pero bueno, me parece como que la UDELAR tiene mucho para aportar en investigación, mucho trabajo en territorio. Esto ha sido y está siendo la explotación algo bastante importante. A nivel, en territorio digo porque trabajo también en una escuela por la facultad, espero que tampoco haya muchas autoridades en una escuela en Capurro, en un lugar de la infancia, donde los niños en muchos talleres hablan de cómo se les ofrece determinadas, vos sabés, Pablo, cómo se llaman, pero esas cosas que les dan a los
chiquilines para pasar de pantalla, y eso se está dando y ellos lo comentan. Algunos con mucha angustia porque no saben bien qué hacer, como asustados, y otros que no sabemos qué pueden decir. Entonces, me parece que ya a esta altura nadie está libre ni de lo digital ni de lo no digital. Y lo digital hace de que en muchísimos casos se amplíe mucho más y ya no haya esa supuesta diferencia que hay entre la explotación en clases bajas y mucha pobreza y clases un poco más altas en los que no hay tanta pobreza. Entonces, creo que me quedo con 6 millones de cosas para decir, pero bueno. Sí me parece de que, bueno, si empezamos un poco quizás por los estudiantes, logrando convencerlos en un punto del trabajo interdisciplinario, que en posgrado se logra más, con los residentes se logra mucho más, interdisciplinario e intersectorial, se podrían hacer cosas, sería algo muy bueno. Pero a veces también luchamos contra ciertas cosas. Hay determinadas instituciones en las cuales, por ejemplo, no se permiten reuniones de coordinación. Hay que trabajar con la gente, pero no reuniones de coordinación. O sea, es como muy difícil poder trabajar así y poder, bueno, mostrar y demostrar que las cuestiones van por un trabajo mucho más intersectorial e interdisciplinario que por muchas otras cosas. No sé mucho más que decir, pero si alguno se me ocurre algo, pero paso la palabra. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación en realidad a estar acá, pero también la invitación a formar parte de alguna manera activa y poder contribuir de alguna manera a este estudio. Y en ese sentido me gusta también como empezar el gran desafío de conectar dos cosas que en un principio me dan ganas de desconectarlas, que es el afecto, la afectación que generan estos temas y el conocimiento, ¿no? Porque por un lado me dan ganas de celebrar, poder tener un informe que nos permite poder pensar en una base sólida de un tema que es verdad, como han dicho, quizás está poco estudiado y es muy necesario poder traer evidencia para poder construir acción, pero construir acción que es tarde. Tarde estamos llegando y de alguna manera en esto de traer el afecto, creo que es un poco también lo que circuló acá y lo que circula por lo pronto con los profesionales que trabajan estos temas, que desde el rol que me toca ejercer y desarrollar en ACE, estamos muy cercanos a los equipos de salud que atienden estas situaciones, quizás con muy pocas herramientas y también dejándonos entrever esta soledad y falta de coordinación que nos podría acercar a una respuesta un poco más eficiente, pero en primer lugar a las víctimas, ¿no? O sea, poder también traer a las víctimas en ese sentido como sujetos de derecho, pero además como sujetos que les estamos pidiendo que se identifiquen como víctimas, que puedan ser activas en ese sentido cuando nos están mostrando que la sociedad en su conjunto, los actores tanto que tienen la posibilidad de tomar decisiones, los técnicos, las comunidades, somos indiferentes al tema y no lo ponemos en relieve y con las características que ello tiene. O sea, en ese sentido, como que volvemos a recargar en estas víctimas esta responsabilidad de hacerse eco de lo que les pasa y ser responsables de buscar ayudas o poder enunciar estas situaciones. Eso es un tema que me trae como esta contradicción entre celebrar el conocimiento, pero a su vez conectar con lo duro y lo complejo que también creo que en este estudio nos muestran, que podemos mirar la mayoría de las situaciones, pero también podemos mirar esas minorías que son gravísimas, ¿no? Esto que decíamos, hay bebés, hay niños muy pequeños, no importa la edad, todas las edades son extremadamente complejas las situaciones de explotación sexual, pero vemos que permea a todas las edades. Si bien las adolescencias y las mujeres son quienes muestran un número mayor y realmente de impacto en ese sentido, atraviesa todos los sectores, y también esto que planteaban sobre las modalidades, que también esto está presente en nuestro país y nos tiene que realmente alarmar y ponernos activos firmemente, porque
algo que podríamos imaginar o podríamos estar en un plano de me parece, es mi percepción, en mi concreta acción en territorio, nos reúne de alguna manera la posibilidad de verlo en un panorama mucho más amplio con estas evidencias que, si bien no nos permiten algunas cosas, nos permiten muchas, y son fundamentales. Otra cosa que quizás me gustaba como señalar es este primer mapa que no apareció hoy en las diapos, pero que es fundamental que ya desde el punto de partida de esta investigación, de este trabajo, ya estemos todas las instituciones que algo tenemos que ver con la temática, accediendo a la misma encuesta, sin saber quién es quién, pero que de alguna manera también nos permite ser parte y recoger estas miradas que muchas veces son fragmentadas, que muchas veces tienen que ver con los roles que cumplimos, pero que aquí se recogen desde el mismo momento, porque es imposible pensar avanzar en temas de explotación sexual en forma dispar, desde los diferentes actores o sectores de la sociedad. O sea que es fundamental poder, ya de punto de partida, partir y trabajar desde juntos los diferentes sectores y profesiones, desde el punto cero. Por otro lado, me parece también importante, y en eso es una cuestión, yo diría en mi caso personal, que me preocupa mucho que en todas estas cuestiones que tienen que ver a contribuir a la mirada y a la producción de conocimiento esté todo el país, y en eso nosotros desde ACE, por ejemplo, en esto de participar activamente en el acceso a la encuesta, hemos hecho un gran esfuerzo porque las personas del interior del país que trabajan en departamentos de fronteras pudieran también ser parte de este estudio, porque si no quedamos con una mirada muy fragmentada, y ahí aprovecho a unir esto con mi agradecimiento también a muchos técnicos que cotidianamente están enfrentando estas situaciones y que también a punto de partida del trabajo muchas veces muy complejo, insuficiente, y que enfrentan todas estas adversidades que de alguna manera nos muestra la realidad, están allí, continúan estando allí y tienen un acumulado de conocimientos que quizás muchos de nosotros lo desconocemos, y es muy importante que en algún aspecto se pueda volcar para generar esta primera base de datos, primera ronda, que nos permita realmente poder pensar no solamente en la información que este informe nos da, que es un informe preliminar, sino en esto que es una preocupación constante de quienes trabajamos quizás con niñas y adolescentes, que es la intervención, ¿no? O sea, ahí ya me voy a volver como a traer otro aspecto que obviamente que en este informe preliminar también me interpela desde el rol de la salud, que tiene que ver con que todo, no había azules, no había muy buenos en nada, no me extraña, pero realmente es una situación que preocupa muchísimo en ese sentido, y que de alguna manera, desde lo que tiene que ver con los tiempos de espera, que es inversamente proporcional al daño y a la gravedad, ¿no? O sea, cuanto mayor daño, mayor gravedad, la espera es mayor, por lo tanto, eso supone una mayor gravedad en futuro cuando podamos pensar en intervenir en situaciones que además, obviamente que siempre tenemos la dimensión de la prevención y otros elementos que quizás acá no son los que hemos trabajado, pero cuando hay que atender fue ayer. Y ahí me preocupa mucho también el tema de la formación. Vimos que lo que está un poquito mejor, pero por decir un poquito mejor, tiene que ver con la formación de los profesionales, de los recursos humanos y demás, pero es evidentemente insuficiente, hay muy poca especialización en la temática, y tener una respuesta que no sea de calidad en estas situaciones, la espera y la calidad, si no van de la mano, también estamos generando un daño muy grande que debemos de poder por lo menos dimensionar para hacer las adecuaciones necesarias, ¿no? No puede ser que estas situaciones vayan a una lista de espera o que sean atendidas en un sistema que no está preparado para atenderlas y que no jerarquiza el problema, ¿no? Yo puedo atender las consecuencias muy secundarias de las situaciones de explotación sexual, desconociendo que estoy frente a una situación de explotación sexual, y eso es algo muy grave para lo que tiene que ver con la atención de las víctimas. Ese es un desafío enorme que realmente personalmente me preocupa mucho, sabiendo también que hay profesionales que están muy capacitados y que se preocupan por estos temas, pero en el balance y en la presencia del problema en el territorio y la gravedad es un desafío permanente, ¿no? que tenemos y que de alguna manera debemos asumir
y entiendo ahí que también el desafío es asumirlo desde la interinstitucionalidad, teniendo claro las responsabilidades que cada institución tiene y las competencias que tiene, pero es inevitable poder pensar en conjunto y no como estas cuestiones de que es una suma de acciones que las víctimas muchas veces tienen que circular y hacer en soledad y acumulando mayores problemáticas al problema que ya es inherente. Después, en estos temas también hay algo que creo que es fundamental poder pensar que tiene que ver con los perpetradores. Ahí quizás ustedes traían como que había una lectura que quizás no estaba todavía del todo clara porque estaban faltando algunas miradas. Ese es otro enorme desafío y que de alguna manera también va de la mano con la tolerancia social que de alguna manera nos aleja cada vez más de poder tratar el problema con el respeto, con la seriedad y con la urgencia que tiene, y muchas veces la mirada no está puesta en ese lugar, ni desde lo que tiene que ver con el castigo social. Digo, el castigo social me refiero a poder mirarlo como un delito y mirarlo como que ahí hay parte del problema. Y luego es esto que la impresión, ¿no? También a partir del estudio y de lo que tiene que ver con lo que nos van transmitiendo, por ejemplo, los equipos de salud, es que la tierra está fértil para que eso pase cada vez más, ¿no? Entonces, eso es una situación que debe inevitablemente interpelarnos a cada uno de nosotros desde los lugares en los que estamos, pero también por sobre todas las cosas, desde nuestro rol de ciudadanos, de seres humanos, que estamos frente a estas situaciones y que muchas veces el no traerlas, el mirar para otro lado, también tiene que ver con ser parte de un problema que es realmente muy complejo y muy duro de asumir y de poder abordar y trabajar. Luego, creo que hay otras cuestiones que surgen de lo que tiene que ver con este informe preliminar, que la impresión que me da a mí es que tiene mucho jugo, porque, o sea, está por un lado todo lo que tiene que ver con los datos que ustedes nos pueden presentar hoy, pero después todas estas cuestiones que tienen que ver con los comentarios textuales, que son realmente material que nos da para repensar en cada uno de esos profesionales que tomó la decisión de dejar ahí, creo que hasta como un pedido de ayuda. Me da la impresión de, bueno, todo esto es lo que yo estoy viendo, estoy trabajando y lo necesito compartir con otros porque parece ser mucho, y si parece ser mucho para los técnicos que asumen una responsabilidad profesional en una institución, ni que hablar para las niñas, niños y adolescentes que viven esas situaciones, ¿no? Entonces, realmente, como para ir quizás, no sé si estoy bien de tiempo, puedo ir bien, ahí está, bien. Para no irme para otros lugares, vuelvo como al origen, ¿no? de esta contradicción entre el afecto, la afectación de estos temas, lo doloroso que es, y por otro lado, lo importante de poder, entiendo yo, continuar. Ustedes están como en un primer arranque, porque falta para sellar este informe, pero entiendo que esto es el puntapié para continuar con muchas otras cosas que ya nos las empezaron a decir, que están mirando, y la importancia también del compromiso de los que estamos acá y de los que no estamos acá, que nos deberíamos de sumar para que eso pueda ser realmente un hecho. Y una preocupación que sí creo que es ayer y que estamos muy lejos, tiene que ver con las intervenciones, ¿no? Como con el abordaje integral de las víctimas. Si lo pienso desde salud, como un desafío enorme, el cual hay que poner todo lo que haya que poner desde el punto de vista técnico, pero también evidentemente desde el punto de vista de la gestión, de cómo se gestiona, cómo se invierte de alguna manera, porque no es un costo, sino es una inversión cada una de estas situaciones. Y claro que también nos queda el gran tema de la prevención, ¿no? Cómo empezamos a trabajar estos temas desde el punto cero para que se minimice lo máximo la existencia de estas situaciones, que sabemos que igual van a estar presentes, pero que también en esa línea se debería poder trabajar. Creo que mucho para trabajar, muchos más desafíos y mucho dolor por mi parte también el contactar con esta temática. Así que gracias. Bueno.
Bueno, voy yo, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Perla, yo trabajo en Gurises Unidos, que es una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y hoy haciendo un poco ir yendo para atrás, que Valeria hablaba de los cumpleaños. Este año estamos transitando el cumpleaños número 35, así que nada, muy contentos por eso también. Y dentro de Gurises Unidos, particularmente, me toca trabajar en un programa que se llama el Proyecto En Ruta, que es un proyecto que trabaja con situaciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el interior del país. Trabajo que también compartimos para hablar del Uruguay entero con los compañeros del Paso y con el proyecto de travesía de INAU, como para ubicar los 19 departamentos donde estamos trabajando. Y bueno, en realidad, primero agradecer la invitación, celebrar este documento. Creo que está bueno porque nos vuelve como a vuelve a poner como el tema arriba de la mesa. Es un tema que a veces como es entornos digitales y no entiendo mucho, entonces como que sigo caminando y esto, si bien nosotros ya lo venimos reflexionando, que haya llegado este informe como que es una señal que dice, hey, hay que seguir pensando como por acá. Eso está buenísimo. Y hacer algunos comentarios, algunas reflexiones, dejar algunas preguntas, pero las dejo porque no tengo las respuestas. A ver si las podemos ir construyendo, que tiene que ver, bueno, primero, eh, yo estuve bichando el informe, lo que hicimos fue en el equipo y en la institución fue como mirarlo a la luz de los datos que nosotros tenemos en las intervenciones que nosotros hacemos en conjunto con equipos en el interior del país, y ahí llegamos como a algunas conclusiones que son como bien interesantes o muy parecidas en realidad, que tiene que ver con bueno, las edades donde más se da la situación de explotación sexual, que siguen siendo adolescentes, mujeres entre 13 y 18 años. La preocupación del aumento de situaciones en edades más tempranas, cada vez más tempranas, 10, 9, 8, 7. La dificultad de llegar como corresponde a las situaciones que sabemos que existen y muchas de niños y adolescentes varones. Y ahí preguntarnos, bueno, si tenemos todas las herramientas, si estamos leyendo bien los indicadores, si leemos igual los indicadores cuando le pasa a las gurisas y a las adolescentes que cuando le pasa a los gurises y a los adolescentes. Un montón como de preguntas. Coincidir en que los factores predisponentes, un poco, bueno, son en la explotación en general, las situaciones de pobreza, la ausencia de adultos protectores, las experiencias previas de violencia, la desvinculación de los centros educativos, bueno, como ahí como un compartir eso. Y también lo que está sucediendo en todo el territorio nacional. Yo voy a hablar de los departamentos del lugar donde nosotros trabajamos, del eje Ruta 5 hacia el este, todos esos departamentos, el aumento de las comunidades violentas. Impresionante, ¿no? Impresionante por el consumo problemático, por el microtráfico y tráfico de sustancias, pero también por el tráfico de armas y también porque los gurises en ese tipo de contextos violentos tienen que pertenecer a un bando o al otro. No es que andan por la vida por la mitad de los bandos. Entonces, eso también genera como, bueno, muchas situaciones de violencia donde la explotación no es la excepción. Ta. Eso como por un lado. Después, contarles que la mayor cantidad de situaciones con las que nosotros trabajamos se relacionan, la gran mayoría, con los entornos digitales. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos de explotación, por lo general hablamos de distintas modalidades, ¿no? La retribución en dinero o en especies, pero también la explotación que se da en contextos de viajes y turismos, pero también la que se da en fiestas tradicionales o en grandes emprendimientos productivos, en parejas por todas las que podemos, no para no hacer un listado. Lo que sí podemos decir que los entornos digitales potencian cada una de estas modalidades. Las potencian, ¿no? Porque a veces la explotación no se da en el entorno digital propiamente dicho. Lo que se da ahí es la captación, ¿no? Que después me encuentra con la gurisa o la guría en la plaza, ¿no? O la trata con fines de explotación. Capaz que yo no la saco de la computadora la gurisa. En realidad, coordino con la gurí, ¿no? O con el gurí. Eso como para tenerlo en cuenta también, ¿no? Después hay una discusión si el entorno digital es una modalidad, es un escenario, pero para no entrar como en eso, lo que sí está, yo quiero subrayar es que potencia todas las modalidades de explotación. Eh, Nada, y eso es un grave problema porque no lo vemos. Por otro lado, a mí me gustaría como compartir con ustedes
el tema de las percepciones. Las percepciones que tenemos los adultos de los gurises que están en los entornos digitales y las percepciones que tienen los gurises de ellos mismos en los entornos digitales. ¿No? Esa cuestión de en el entorno digital yo pertenezco porque me conecto con gente, no me va a pasar nada, estoy en un ambiente seguro, ¿no? Y la percepción que tenemos nosotros es que hay una brecha digital generacional que es inalcanzable. No entiendo lo que están haciendo esos gurises ahí, a mí no me vengan con cosas raras, yo no soy de como por ahí, ¿no? El desconocimiento de los lugares donde los gurises transitan por los entornos digitales y la dicotomía, que no existe para los gurises y no debería existir, que tiene que ver con esto de lo online y lo offline, ¿no? O sea, si está en la computadora, no es mi tema, que está ahí. Ahora, si no está en la computadora, entonces, como es fuera de línea, entonces sí. Y en realidad para los gurises, el online y el offline, esa división que muchas veces hacemos nosotros no existe. La vida de los gurises es una, como una, no sé cómo explicarlo, pero como una simbiosis, ¿está bien dicho? No, sinergia, ¿cómo se dice? Como una cosa, como un continuo, es como, ahí va. Entonces, nada, como reflexionar eso también, ¿no? Y pensábamos que los gurises y las gurisas tienen claro en cuanto a cómo se usan todos los entornos digitales. Lo tienen claro, mañana sale una aplicación nueva y ya, yo no sé cómo hacen, pero es impresionante. Y nosotros en algún punto, o los adultos comprometidos con la niñez y la adolescencia, tenemos tenemos claro los riesgos y los alcances de esos riesgos. Pero yo entiendo que a nosotros lo que nos faltan son herramientas para trabajar con los gurises, porque porque no manejamos los entornos digitales. No, es como que, eso no es para mí, yo no entiendo nada. Entonces, es muy difícil. Miren, yo pensaba, ¿no? Cuando los gurises estaban en situación de calle, los fuimos a buscar a la calle. Cuando los gurises dejaron de estudiar, o a los gurises que dejaron de estudiar, los fuimos a buscar al barrio. Cuando hay situaciones de violencia grave, los vamos a buscar y los vamos a atender y los vamos a sostener. Hoy están en los entornos digitales y no los podemos ir a buscar porque no sabemos cómo hacerlo. No sabemos. No sabemos, tenemos rechazo, nos da miedo, es como una cuestión de... Entonces, es muy difícil, y lo pienso, lo reflexiono. ¿Cómo hago para trabajar este tipo de situaciones si yo no conozco dónde están? Si los gurises me dicen que juegan un juego que se llama Fortnite o no sé cuánto y yo no sé ni cómo se juega. Si después los gurises te dicen que chatean con adultos que le prometen que le dan 5 estrellitas para poder abrir una puerta que pase de nivel a cambio de una foto. Y yo qué sé que la estrellita, la puerta. Entonces hay todo un laburo que tenemos que hacer que me parece que es súper importante. No sé, creo que estoy causando más problemas que soluciones. Pero bueno, eso como también, animarnos a entrar a ese entorno digital y así como pudimos pensar metodologías de encuentro para poder trabajar con los gurises en calle cuando estuvieron en calle, tenemos que encontrar formas para trabajar con los gurises y encontrarlos en el entorno donde se mueven, porque si no, vamos a estar hablando idiomas distintos. No nos van a entender. De hecho, nosotros estamos hablando de campañas de sensibilización y seguro estamos hablando de un afiche con 800.000 letras o una historia o un video de YouTube de 10 minutos. Los gurises no leen, no los leen y los gurises no los miran. Entonces, ¿cómo entender las lógicas de los entornos digitales para poder llegar a los gurises? Y entendemos o entiendo que es con ellos y con ellas, ¿no? O sea, ellos, en todo caso, capaz que nos tendrán que enseñar a bucear por ese entorno digital que tanto dominan y nosotros ahí podremos acercarnos más a decirle, mira que acá hay riesgo, mira que esto está bueno que te cuides, mira que acá pone un candadito de privacidad porque también es verdad que no es desde el susto que los vamos a poder, ¿no? Pero es verdad que a veces no, como que nos da como cosita. Y yo no sé si tengo 2 minutos más, 2 experiencias de buenas prácticas que me gustaría contarles que hemos realizado. Una es en Chuy, un proyecto que tenemos en alianza con UNICEF que se llama Entornos Protectores para las situaciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es un trabajo con toda la comunidad, pública y privada, comunitaria e institucional, que duró 2 años de trabajo, de piensos, de encuentros, de ver las modalidades. Pero lo que yo quiero resaltar acá es que es contextualizado. No es un proyecto que salió de una oficina de Montevideo y llegó al Chuy con las características que tiene Chuy.
es un proyecto que está pensado a la medida de lo pensó Chuy, a las medidas de Chuy, ¿no? Y mañana tenemos otras iniciativas en Achar que se piensan en Achar, ¿no? Con todo entonces también como traigo, como para compartir, nos estamos dando el espacio de contextualizar, ¿no? Las situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes, en este caso la explotación sexual, teniendo en cuenta las comunidades, o seguimos mandando proyectos generales a un lugar que tiene otras características, que no tiene los recursos que pensamos que tiene que tener, que no llegan a algunas cuestiones que no, no, o sea, entonces me parece como esa cuestión que como lo sumo. Y por otro lado, una experiencia que a mí me pone muy orgulloso, que es un trabajo que estamos haciendo con el CAC de Cerro Largo, que venimos trabajando hermoso con toda la gurizada, y para este año creamos un kit de juegos, le decimos nosotros, un kit de herramientas para trabajar las situaciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y eso en realidad es, Gurises Unidos estuvo acompañando el proceso, pero lo estuvo acompañando Inau Cerro Largo y el propio CAC. Un montón de gurises pensando actividades para sensibilizar y trabajar la explotación sexual de gurises para gurises. Y bueno, vamos a ver si la alargamos dentro de 15 días y bueno, vamos a ver. Bueno, gracias, perdón que fui como muy rápido. Nada, el trabajo interinstitucional en equipo, en red, contextualizado, nos parece importante y dejo planteado nada más que una duda, pero porque lo leí muy rápido también, que el informe habla de niñas y adolescentes mujeres y habla de niños y adolescentes varones. No, me llamó la atención que no incluyera ni disidencia ni discapacidad. No sé si no estaba contemplado, si la gente no lo respondió, pero nada, como para eso. Vamos arriba, muchas gracias. Me toca a mí. Bien, bueno, soy la última, espero no aburrirlos. Gracias por la invitación y gracias a Leo y a Magdalena en especial porque trabajamos con ellos, bueno, cotidianamente. Y quería empezar con esa reflexión que creo que son temas que a mí en general estas conmemoraciones de los días de o de los 20 o de los 30 años de me generan sentimientos muy contradictorios porque no creo que haya nada para festejar, nada de qué sentirse orgulloso y me genera varias preguntas que ahora voy a hacer con respecto a los datos, pero creo que cuando uno es parte, en mi caso me toca representar a la Fiscalía en el CONAPES, pero además hace varios años que trabajo en estos temas, creo que cuando uno es parte de las respuestas que hay que dar, me ha tocado estar en la sociedad civil, ahora me toca estar en donde estoy, y lo único que encuentra es la crítica y no da esperanza, hay una parte de cinismo, ¿no? Entonces agradezco a las buenas prácticas que los compañeros trajeron y algo de eso voy a tratar de poner, sobre todo porque hay mucha gente que le pone el cuerpo todos los días a esto, que le pone entusiasmo, que le pone pasión al horror y no vive de relatar el horror, vive de acompañar el dolor de la gente. Y esa es una primera reflexión que quiero hacer. Lo otro es que hoy Pablo hablaba de esto de que aparecía en el estudio la poca relevancia del discurso político. Yo creo que es una reflexión. En este acumulado que hay conceptual sobre la interseccionalidad, creo que deberíamos de pensar si no es el momento de que no sea una agenda compartimentada. La agenda que tiene las violencias hacia las infancias debería de tener debería ser algo más sistémico, ¿no? Creo que es un error estar separando por chacrita, porque una cosa es la especialidad a la hora de la intervención y otra cosa es la gestión política de la relevancia del tema. Entonces creo que nada, que ahí hay como una cuestión a seguirla pensando, si bien en su momento históricamente capaz que fue importante haber hecho foco, capaz que es momento de pensar la agenda de otra manera para que sea estratégico. Y en el mismo sentido me hiciste acordar, Pablo, no con buenos recuerdos, que en el 2017, cuando me tocó en la Fiscalía diseñar el modelo de la unidad de víctimas, estaba pensado
y fue una propuesta a los distintos organismos, que en la sede de la unidad de víctimas dentro de Fiscalía hubiera un representante de cada sector. Voy a decir solo una respuesta que se me dijo, que era una muy buena idea, pero que no tenían recursos para darme. Y acá es donde hay un problema. No se los estaban dando a Mariela Solari. Mariela Solari está transitoriamente ahí. Es cómo concibo la política pública, cómo concibo la respuesta, y este es uno de los temas que quería traer, que tiene que ver con esto de los sesgos, porque ustedes lo traen en las respuestas. El primer sesgo tiene que ver, que creo que tiene que ver con esto, de qué lugar hablamos, desde dónde nos posicionamos y qué interés genuino tenemos en el tema. No es un interés voluntario, no es porque soy empática ni sensible. En mi caso, es mi trabajo. Yo trabajo de esto y tengo que cumplir con mi trabajo. Y si lo hago mal, debería tener alguna consecuencia, pero no la tiene, ¿no? Entonces, los que trabajamos en determinados asuntos, siempre digo lo mismo, los niños tienen la suerte o la desgracia que le toque determinado funcionario, oficial o en convenio, lo mismo. Porque ¿a dónde van a reclamar si la atención que le dieron estuvo mal, ¿no? Entonces, ese es un primer sesgo. ¿De dónde hablo? ¿Dónde me posiciono en el tema éticamente y de cuál es mi responsabilidad en este tema? Una cosa es hablar desde la academia, otra cosa es hablar de una institución pública, otra cosa, bueno, creo que queda claro. El segundo sesgo, y que creo que ahí aparece como separado, yo me lo sigo preguntando, ¿a qué se le llama personas especializadas que atienden el tema? Yo no sé si soy especializada. ¿Dónde me acredité? ¿Cuántas víctimas tuve que ver para decir si soy más o menos especializada? En realidad yo quisiera que todos los que ustedes nombran como técnicos de atención directa y que dicen que hacen apoyo social y psicológico sean las personas con las mejores herramientas, porque hoy no hay posibilidad de que si trabajas con determinada población no te aparezca este problema, ¿no? Entonces, a mí ahí me generaba una contradicción cuando leía, la mayoría de las personas que contestaron hacen apoyo social o apoyo psicológico y a la vez reclaman que la atención es muy mala. Pero ¿la atención que da quién? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque Leo da atención, ¿no? Desde el acuerdo que tienen en el marco de los convenios. Bueno, entonces eso es una parte de la atención. Entonces yo creo... Vuelvo a esto de, creo que hay conceptos que ya nos quedaron cortos y esto de tiene que ser un trabajo especializado. Y bueno, nos pegamos un tiro en el pie, porque en realidad las personas que tienen el contacto con los niños todos los días son los que están todos los días en el territorio. Entonces, capaz que es ahí donde también tenemos que pensar en esto del sesgo de la especialización. Lo otro es la explicación. Ustedes decían, bueno, acá... Lo traían clarísimo que la mayoría de las personas que contestaron son las que están en primera línea, que por ejemplo del sector de los que tramitamos las denuncias y ya ayer mandamos a reclamar de vuelta que tienen que contestar, no es fácil trabajar en las instituciones, y aparecía esto de la pobreza como una de las explicaciones. Solo voy a poner como ejemplo que los dos casos más mediáticos que tuvimos en Uruguay, que es Operación Océano y el caso que involucra a un senador de la República, no son adolescentes pobres y no llegaron por los servicios de atención de primera línea, digamos, ni por la escuela, ni por... O sea, hay algunas dentro del colectivo de las víctimas que son chicas que son vulnerables, pero es otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, me parece que ahí, nada, que está interesante como poderlo... Y también en esto de la familia. Muchos de los casos que hemos trabajado en el último año, incluso en el momento de la denuncia, van con su familia. Algo de lo que traía Leo, también del desconocimiento de las familias de lo que son los entornos digitales, ¿no? Bueno, ella trabaja de influencer, ¿no? Entonces, y es menor de edad. Entonces ahí me parece que es como bien interesante poder ver el tema del perfil. Y lo mismo que aparecía en esto del sistema de respuesta, no, me quedé con lo de la explicación, que no aparecía la explicación o la vulnerabilidad que está asociada a la institucionalización, ¿no? Que en realidad en el último tiempo hemos tenido casos donde
la institucionalización ha incrementado la vulnerabilidad. Entonces creo que eso estaría como interesante poderlo incorporar, y en el mismo sentido que el perfil de los perpetradores y del contexto, estaría como interesante poder ver cómo se asocia con la edad, porque creo que ahí hay algunos factores que influyen, al menos de lo que nosotros vemos, que en la edad primera infancia y etapa escolar sí tiene una cuestión más cercana, con las personas que están más cerca. En la adolescencia empieza a variar, y en las que están más cerca de los 18 cambia bastante más. Y después, lo otro que me parecía interesante, que al menos me preocupó un poco, de algunas cuestiones que aparecen en los relatos, de que hay como alguna información distorsionada. Voy a decir lo siguiente, por ejemplo, porque ustedes lo pusieron. La captación por línea permite, como bien lo decían ahí, aumentar la cantidad de perpetradores, el perfil de los perpetradores, pero sí deja la huella digital. No se borra, lo que queda en línea no se borra, y de hecho hay muchas condenas que se han logrado porque quedó en línea. Y hay sistemas que tienen que ver con delitos informáticos que trabajan en sistemas de alarmas cuando se hace una denuncia, que por ejemplo en el último tiempo permitió que denuncias de niños que estaban siendo explotados sexualmente en línea se llegara a una condena en 48 horas. Entonces, así como recién decía lo que traía Leo, si bien la justicia tiene mucho por seguir avanzando, creo que hay que poder pensar también en estas cuestiones de las buenas prácticas, ¿no? Lo he dicho ya en otros lugares, pero el lugar que adquieren las víctimas en el último tiempo implicó que las víctimas puedan realizar la denuncia en otros lugares que sean sedes administrativas y no sedes policiales, que los equipos cuenten con otras herramientas a la hora de poder acercarse a la justicia y planificar un proceso de denuncia, ¿no? Porque implica eso, pensar en el después, pensar en cómo trabajar el miedo que genera, en dar determinadas seguridades, en contar a dónde va a ir, quién va a estar, quiénes van a ser las personas que están ahí. Entonces, por ahí cuando aparecía esta frase de que no hay veredicto es una palabra un poco extraña, en general es condena, archivo, sobreseimiento, pero a mí esto de cuando se dice quedó en nada, me parece como del orden de lo que dije al principio. Yo creo que los que trabajamos en territorio tenemos que exigirle a la justicia que nos dé una respuesta, porque nunca quedó en nada, aun cuando se archiva. Cuando se archiva hay un momento, o sea, es importante trabajar con las víctimas porque se archivó. Y ahí me parece que también hemos avanzado bastante, por ejemplo, con Magdalena hemos trabajado mucho en esto de pensar el proceso de la denuncia, pensar los mecanismos de protección para el entorno y qué es lo que va a pasar después, poder explicar cuáles son los pasos, ¿no? Porque no es Narnia, o sea, es un lenguaje encriptado, complejo, son procesos, pero se puede y hay que exigir que se explique con claridad, porque eso implica el acceso a la justicia. Entonces, y en eso quería plantear que, por ejemplo, creo que fue este año que nos pasó que en un allanamiento en una whiskería había una adolescente, y esa adolescente estaba siendo acompañada por un servicio. O sea, había otro. Entonces, en esto del desconocimiento de cómo hacer los mecanismos de denuncia, o en esto que aparecía ahí, como tenemos miedo a lo que pueda pasarle al adolescente, no hacemos la denuncia. No es casualidad la cantidad de casos que se detectan, Pablo lo dijo muchas veces, es un delito, pero sin embargo no se denuncia. Y si no hay condenas, el mensaje a los perpetradores es que esto puede seguir pasando. Entonces, los mecanismos para las denuncias seguras los tenemos que poder exigir, porque en esto de dar esperanza, hoy tenemos herramientas, no hay que crear más leyes, ni hay que crear nuevas institucionalidades. Capaz que lo que hay que hacer es repensar la institucionalidad que tenemos, ¿no? Y por último, ya me está quedando poco, ¿no? Sí. En esto de la interinstitucionalidad que decía Pablo, a mí los 20 años del CONAPES también me generan ciertas contradicciones en un país donde tenemos
creo que la Fiscalía participa en 10 espacios interinstitucionales, donde somos más o menos las mismas personas, y en el tema de explotación sexual, a partir de que se instaló el Consejo de Trata, hay un Plan Nacional de Trata que incluye también, o debería incluir, niños, niñas y adolescentes, y el CONAPES. A mí en realidad hoy me gustaría que el CONAPES como espacio interinstitucional pudiera generar esos vasos comunicantes, no para que nos contemos qué hacemos cada uno, eso me junto a tomar un café y lo puedo contar, sino para generar mecanismos como nos pasó con ACE, que nos tuvimos que juntar a decir, bueno, cuando aparece un adolescente por el protocolo de embarazo adolescente, ¿cómo vamos a actuar? ¿Quién es la referente? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, y tener claridad, que para mí ahí es como un punto bien interesante de las buenas prácticas, porque como lo contó Leo, estoy segura que las hay, de cuántos casos se atendieron efectivamente. No puede ser que en 20 años no podemos tener claridad sobre cuántos casos se atendieron. Y además de cuántos, cómo se atendieron, que es lo que más me interesaría saber y tener como claridad, ¿no? En esto de qué resultados tuvimos en el acompañamiento de determinados niños, niñas y adolescentes, en qué mejoró su vida. Porque si hubieron indicadores que a mí me permitieron ingresarlos a un servicio, bueno, ¿cómo evolucionó? ¿No? Entonces, me parece que ahí tenemos como, no sé, mucho trabajo todavía por hacer. De parte de la Fiscalía, reafirmar el compromiso que tenemos en seguir trabajando con este tema y anunciarles que con el apoyo del Fondo de Población hicimos un estudio sobre las sentencias de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes desde que está implementado el código en el 2017 hasta ahora, que lo vamos a presentar en marzo del año que viene, donde, bueno, justamente se pone el foco en el análisis de la carga probatoria para llegar a las condenas. Y creo que también muestra un poco, bueno, el número y el tipo de casos que llegan a denunciarse, ¿no? Así que bueno, gracias. Sí, claro. Con permiso. Un segundito nomás. No, capaz que alguna cosa de lo que preguntaron para aclarar. Nosotros tomamos la base de Disrupt and Harm. Y hay determinadas reglas que seguimos en base a cómo estaba, que no incluía, dice, esas cuestiones fueron así. Con respecto un poco a lo que decía Mariela, es lo que nosotros tratamos de aclarar mucho, ¿no? Son las percepciones de los actores, ¿no? No es mi opinión, ni, bueno, cuando yo comentaba ahora también, ¿no? Que supongan que estaba todo y no se pudo probar, no quiere decir que estuviese todo. Esas son las percepciones de los actores. Pero capaz que en esto último, sobre todo que decía Mariela, porque lo quería decir al final y me olvidé. Es muy importante entender que es un delito y que si vos no le mandás un mensaje a los perpetradores que no se puede hacer cualquier cosa, va a seguir pasando cualquier cosa, porque hay una parte de prevención que es obviamente con las familias y las víctimas potenciales, pero hay una parte de prevención que es, sepan que en Uruguay este delito se persigue y se va a tratar de cortar. Si no, obviamente eso es parte de lo que no se puede cortar. Después, lo otro tiene que ver con esta cuestión de los sesgos de las muestras, de nuevo, ¿no? Creo que cuando aparezcan estas otras voces que todavía no están, van a aparecer otras cuestiones o otras miradas sobre las víctimas, los perpetradores. Con respecto a, y esto es lo último que quiero aclarar, este tipo de muestreo y este tipo de estudio no te permite hacer eso que vos decías de, bueno, de tal edad de la víctima, tal edad del perpetrador. Por eso sí saldría de la encuesta de victimización. Vos ahí sí podés tener, pero claro, ¿vieron? Ustedes saben que la encuesta de victimización de delitos en general estuvo los 5 años por hacerse y se está haciendo ahora. Bueno, es decir, son encuestas que a veces son un poquito costosas, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político para los gobiernos. Entonces, porque bueno, señala como cierto problema que vos dejás instalado. En una encuesta de victimización se podría llegar a hacer, de acá no vamos a poder sacar esos datos. Bueno, simplemente decirles que este informe no lo vamos a distribuir porque es preliminar, solamente lo tienen, bueno,
ellos y ellas, pero que sí, cuando se termine el campo, que va a ser en el verano y en los primeros meses del año que viene, va a estar el informe final, vamos a volver a hacer un evento, que se van a presentar ya los resultados finales y una publicación, y sí van a poder leer todo el informe. Ahí UNICEF también está haciendo parte de ese proceso, y bueno, así que esperemos que para el año que viene, inicios, podamos estar sí distribuyendo ese informe. Bueno, muchísimas gracias. Si hubiese gente que atendió casos de explotación sexual comercial entre el público y no contestó a la encuesta, no, pero es en serio, pues nosotros nos pueden mandar un mail, pelopez@sico.edu.uy, y nosotros le hacemos llegar el link. El link no lo distribuimos masivamente, pues estamos tratando de mantener, como digamos, la muestra razonablemente controlada. Y otra cuestión que tiene que ver con ustedes también es, una vez que estén, este proceso plantea terminar de recoger los datos y hacer entrevistas con informantes calificados para interpretar esos datos. Y eso es una cosa que un poco lo estuvimos haciendo acá, lo estuvieron haciendo acá, pero que va a ser parte y va a formar parte del informe final. Así que nada, muchas gracias.